Imelda, su tiempo, hermano. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Se están gozando de estar este día en el día del Señor? Amén, ¿verdad? Más con estos cantos, hermanos, ahora esto, ¿saben? Por primera vez puedo experimentar que el Señor no obra por casualidad. Él tiene todo, como dicen, fríamente calculado, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque los hermanos nos deleitaron con unas alabanzas. Si notaron, el primero nos habla acerca del Espíritu Santo. Y precisamente en esta tarde yo traigo el mensaje que habla relacionado con el Espíritu Santo. Y por eso les digo que el Señor prepara como todo el camino para que su Espíritu pueda obrar y traernos su mensaje. En esta mañana, prácticamente, hermanos, yo me estoy estrenando, es la primera vez, pero quisiera que antes de comenzar hiciéramos una oración para pedirle al Espíritu Santo precisamente que esté aquí presente en nosotros y que Él sea quien nos guíe, hermanos. ¿Les parece? Tengamos en oración. Bendito Padre, alabado sea tu santo nombre, Señor. Padre, estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor, atentos ya nuestro oído al mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana, Padre. Queremos pedirte, Dios, de tu presencia, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros. Padre, abre nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos, Señor, estar humildes con un corazón compungido para escuchar lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor. Entender que tus palabras son palabras, Padre, que quieres que nosotros podamos aprender, que tú tienes, Señor, para que tu pueblo pueda vivir una experiencia mejor, para que pueda seguir creciendo, Señor, en amor a ti. Padre, quédate con nosotros y úsame, Señor, que sea yo, que seas tú hablando a través de mí, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, antes de comenzar, bueno, quiero que abran sus Biblias precisamente en el texto que el hermano Celso nos hizo favor de leer. Vamos a hablar acerca de cómo era la vida de nuestros primeros hermanos o los primeros cristianos. Así es que vamos a abrir las Biblias en Hechos. Ahí lo tienen, no sé si lo cerraron. Capítulo 2. Voy a utilizar este libro. Capítulo 2, ¿sí me escuchan? Versículos del 43 al 47. La palabra de Dios dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿qué dice? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, saben que una pequeña observación, yo he mirado, no sé, que desde el año pasado, sobre todo, y en estos meses hemos escuchado que los hermanos han traído mensajes que nos hablan acerca de lo que es la unidad, que nos hablan acerca de lo importante que es el amor entre nosotros. Y por eso les digo, el Señor, a veces cuando uno va a traer el mensaje, tú te pones a orar y dices: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo lleve? Y el Señor precisamente, no sé cómo, pero Él pone en tu corazón que tú hables de cierto tema. Y te preguntas ¿por qué? Es porque el Señor nos conoce y el Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Y si últimamente estamos escuchando temas que nos hablan acerca de la unidad, que nos habla acerca del amor, acerca de que debemos ser un solo cuerpo, como Cristo y el Señor eran un solo cuerpo. Entonces,
porque el Señor sabe que su iglesia tiene necesidad de llegar a la unidad. Y en esta mañana, hermanos, nos vamos a ir hasta los primeros cristianos. El Señor nos quiere mostrar cómo es que Él les enseñó a ellos, cómo es que ellos vivieron y cómo es que ellos pudieron llegar hasta esa experiencia para que nosotros, el pueblo de hoy, podamos seguir sus ejemplos y podamos vivir la misma experiencia que ellos tuvieron en esos tiempos, hermanos. En estos versículos que nosotros acabamos de leer, hermanos, de hecho, el capítulo 2 de Hechos nos habla acerca precisamente del derramamiento del Espíritu Santo, del día del Pentecostés, ¿cierto? De cómo una vez que el Espíritu de Dios fue derramado sobre los apóstoles, sobre los primeros discípulos, ellos pudieron, dice ahí, ¿qué hacer? Maravillas y señales. El poder de Dios obró en ellos y ellos pudieron reflejar todas estas características que nosotros miramos aquí. Son versos cortos, pequeños, que aparentemente nosotros los leímos así de pasada. Pero si ahorita van a ver, los vamos a ir desglosando y van a ver qué características tan importantes tenían que nosotros podemos imitar para que el Señor pueda también obrar su poder en nosotros. Si nos vamos ahí, hermanos, mínimo yo encontré 10 características bien importantes que tenía el pueblo de Dios, los primeros cristianos. Primero dice ahí, en el versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona. O sea, hermanos, los primeros cristianos tenían temor, ¿a quién? A Jehová, a Dios, tenían temor a Dios. Pero no es un temor, hermanos, de miedo, sino que es un respeto, hermanos. Era un sentimiento de indignidad, de respetar a un Dios. Lo reconocieron como un Dios poderoso, como un Dios grande. Eso es tener temor a Dios. Dice ahí, segunda, ellos hacían maravillas y señales, ¿cierto? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Segunda característica. La tercera, todos los que creían, hermanos, estaban juntos. No había divisiones. Vivían juntos. La cuarta, tenían en común todas las cosas. Y esta característica es la más importante. Y de hecho yo titulé así mi tema, tener en común todo. Porque ellos vivían en unidad, hermanos. Ellos compartían todo. Entre ellos no había egoísmos. Pudieron llegar a esa experiencia. Es cierto que tuvieron que pasar un proceso, pero llegaron a hacerlo. Dice que repartían sus bienes. Ellos los vendían y lo que sacaban, hermanos, lo repartían entre todos conforme fuera su necesidad. O sea que el que necesitaba más, un poquito más. El que necesitaba menos, pues un poquito menos. Pero eran iguales, compartían todo lo que tenían y todo era para todos. Nada de que esto es para mí. No había egoísmos. 7, hermanos, dice: ellos estaban unánimes y perseveraban juntos en la fe. Alababan a Dios también con sus vidas y sobre todo tenían un sentimiento, hermanos, de servicio y de amor al prójimo. Ellos dice ahí en el versículo que alababan al Señor, y también nos dice anterior ahí que repartían toda la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes y comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. Y tenían favor con todo el pueblo. Eso quiere decir que ellos tenían un sentimiento de servicio y de amor al prójimo. Y el último, hermanos, la última característica, termina así los versículos diciendo que Dios era quien añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. Hermanos, estas características son bien importantes. Y no solamente el Señor nos los muestra para que nosotros veamos cómo es que ellos vivían, sino que Él anhela que esas características sigan actuales en el pueblo que Él ha escogido hoy para que sea su iglesia, su pueblo. Nosotros como pueblo escogido de Dios debemos continuar con esas características. Y yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que lo somos? No me contesten. Okay, vamos a seguir. Hermanos, ellos pudieron llegar a tener eso porque
Ellos confiaban en el Señor. Y esas características llegaron y vienen de una promesa que el Señor les hizo. Y si ustedes abren sus Biblias, quiero que la abran ahí mismo en Hechos, pero en el capítulo 1, del 8 al 9. ¿Entienden? Dice así, vamos a darle lecturas, del 8 al 9. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hermanos, el Señor Jesús les prometió que ellos iban a recibir el Espíritu Santo y que ellos iban a tener poder y que ellos iban a tener precisamente estas cualidades y estas características. Pero era conveniente que Él se fuera para enviarles el Consolador. Y el Señor cumplió su promesa, lo hizo, lo cumplió. Él se fue, envió el Espíritu Santo y ellos lo recibieron el día de Pentecostés. Y una vez que recibieron el Espíritu Santo, ellos pudieron obrar, dice, con maravillas y señales. Pudieron vivir unánimes y pudieron hacer todo lo que nos describe aquí en Hechos de los versos 43 al 47. Amén. Hermanos, pero vamos a seguir leyendo. Fíjense que ellos, yo les dije que tuvieron que cumplir ciertos requisitos para poder vivir esta experiencia. Y vamos a ver, lo más importante dice que ellos tenían temor de Jehová. El Espíritu lo tenían compungido, hermanos, y ellos llegaron a reconocer que ellos no eran tan perfectos como creían. Ellos tuvieron que humillarse ante Dios para que Él pudiera obrar entonces en sus vidas y hacer su voluntad. Nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos anhelos. Nosotros también como iglesia estamos predicando que queremos que el Espíritu sea derramado sobre nosotros y estamos esperando la lluvia tardía, ¿cierto? Así como en ellos decimos que cuando se derramó el Espíritu fue la lluvia temprana, nosotros esperamos esa lluvia tardía para que el pueblo de Dios también pueda obrar con señales, para que también el mundo pueda ver que hay un Dios poderoso y que este es el pueblo que Él escogió. Nosotros estamos. El año pasado estuvimos orando mucho por un reavivamiento, estuvimos orando por una reforma. Todo un trimestre de la lección de escuela sabática se trató del reavivamiento y de la reforma. ¿Por qué? Porque el Señor ve que hay necesidad, porque el Señor quiere que su pueblo tenga una transformación. Él desea que su pueblo sea cambiado de corazón, de mente, de actitud, para poder obrar, para que nosotros podamos ser verdaderos testigos, como lo fueron los primeros cristianos, hermano. Y es lo que yo les decía. Si nos ponemos a ver así el cuadro de los primeros cristianos que acabamos de leer y nos ponemos a ver, vamos a irnos aquí cortitos a la iglesia de Blue Island, no nos vamos a extender a todo el pueblo. Las diferencias, hermanos, ¿pueden ver cuán grande es la brecha? ¿Cuán grande es el espacio? Nosotros vivimos unánimes, hermanos, seamos honestos, comemos juntos, compartimos el pan juntos, damos un buen testimonio de amor al prójimo todos los días o solamente nada más como adventistas del séptimo día, el sábado. El Señor quiere que nosotros reflexionemos, hermanos, y no nos muestra esto para que nos sintamos culpables o para que nos desanimemos y que digamos, no, pues entonces ¿qué caso tiene? No, si el Señor nos muestra esto, hermanos, es para darnos una esperanza y para mostrarnos que tenemos que hacer un cambio, que Él desea cosas mejores para nosotros y que lo puede lograr, pero nosotros tenemos que también dar el paso y de ir hacia Él. Y yo les pregunto, si tan grandes son las diferencias, ¿será que nosotros podremos llegar a ser como los primeros cristianos? Amén, ¿verdad? Yo creo que sí, y el Señor nos da la solución de cómo llegar a ser.
yo quiero que ustedes abran sus Biblias en el libro de Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Capítulo 3, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Recuérdales, aquí está hablando Pablo, hermanos. Pablo les está hablando a Tito, precisamente le dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Esta es prácticamente, hermanos, la respuesta que Dios nos está dando. ¿Cómo podemos nosotros lograr a tener las características de los primeros cristianos? Así, precisamente, dice, sometiéndonos a los gobernantes y autoridades, ser obedientes y estar dispuestos a toda buena obra. Dice que no difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Será que nosotros tenemos algunas de estas características, hermanos? ¿Será que nos estamos identificando más con ellos o con los primeros cristianos? ¿Verdad? A veces es duro cuestionarse, a veces es duro darse cuenta de que no estamos haciendo lo mejor. Quizá estamos tratando de cambiar, pero el Señor siempre nos pide que nos esforcemos un poquito más. Amén. Dice el cuarto: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto, hermanos? Que nosotros podemos lograrlo. Nosotros podemos llegar a ser lo que fueron los primeros cristianos, pero no depende de nosotros. No por nuestras propias fuerzas, no por nuestros propios méritos. Dice que el Señor, por su amor, por su misericordia y por su gracia, puede hacer la transformación en cada uno de nosotros. Nosotros solo tenemos que llevar un corazón humilde ante Él, entregarle nuestras vidas y dejar que Él actúe en nosotros. Amén. Amén. ¿Y saben qué? Si nos vamos a Hechos, si regresamos a Hechos, en el versículo 2, ahí mismo donde estábamos, pero quiero que leamos unos versos anteriores para que vean que lo que les digo no lo digo yo, sino que lo dice el Señor. Ahí en Hechos 2, los versos 36 y 38, de 36 al 38. Amén. Dice la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea que pueblo de Blue Island, Iglesia Adventista, escuchen, sepa pues que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ahí está, hermanos, lo que les decía. Cuando Pedro les está diciendo esto, les está explicando precisamente porque en esos momentos las personas que estaban alrededor y miraban los hechos que estaban sucediendo con los apóstoles, ¿ellos qué creían? ¿Que estaban cuerdos? No. Ellos los escuchaban hablar, cada quien en su propia lengua, los escuchaban decir todas estas maravillas, todas estas señales, y los que estaban rodeados, estaban entre ellos los judíos y de muchas otras razas, ¿qué decían? Están épicos o están medios loquitos. Ellos creían. Y Pedro les dice: no, no están locos. Escuchen pues esto, y les muestra a un
diciendo en pocas palabras, ese Cristo ha hecho ese cambio en nosotros. Y lo que ustedes están viendo es obra de Él, no de nosotros. Pero dice que tuvieron que hacer, ellos miraron su error, se dieron cuenta y ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, no se conformaron con reconocer su error, sino que dijeron, ¿qué podemos hacer para cambiar lo que hicimos mal? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícense en el Espíritu Santo. El Señor nos está diciendo en esta tarde, hermanos, pueblo de Blue Island, quizá no hemos hecho lo mejor posible, quizá hemos cometido errores, pero el Señor nos está dando un mensaje: arrepiéntete y bautízate en el Espíritu Santo. Muchos de nosotros ya fuimos a las aguas del bautismo, pero el Señor nos está diciendo: bautízate día a día en el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti día a día. Amén. Arrepiéntete cada día. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, para que nosotros podamos experimentar el verdadero amor o el verdadero temor a Jehová que ellos tenían. Debemos de humillarnos, debemos de ir con un corazón humilde ante Dios, hermanos. Y el Señor ya nos está mostrando más o menos la solución hacia donde nosotros debemos ir. Y saben, hermanos, no tenemos por qué sentirnos mal, porque es muy podemos decirlo, que por la descendencia que tenemos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, el humano siempre tiende al pecado. El humano siempre tiende a tener egoísmo en su corazón, y no a pensar en el yo. Ahorita pienso en mí, ahorita no puedo pensar en el prójimo porque tengo muchas cosas que hacer, porque tengo que trabajar, porque tengo que regresar, porque tengo que hacer actividades en la casa. Mañana no, porque a lo mejor voy a hacer estos planes y el otro día tampoco. Siempre estamos pensando yo, después yo y luego yo. En el yo y los míos. Y no dejamos tiempo para pensar en el necesitado, en el prójimo. Es más, hermanos, a veces ni nos preocupamos por el hermano mismo de la iglesia, ¿verdad? Sabemos o nos enteramos que está a lo mejor enfermo o algo, y no nos tomamos el tiempo, hermanos, no nos tomamos el tiempo para visitarle. ¿Por qué? Porque siempre estamos atareados con nuestras cosas, siempre estamos pensando en el yo. Y eso es lo que en esta tarde el Señor quiere que descubramos, que nos despojemos de ese yo y que nos empecemos a interesar más por lo que nos rodea. El Señor quiere que tengamos un espíritu alegre, dice, y sencillo, así como lo tenían los apóstoles. Ellos eran alegres y sencillos de corazón y no tenían mucho, no se afanaban por tener mucho, y lo que tenían, dice, si había necesidad lo podían vender y lo podían repartir. Yo no creo que alguien de nosotros esté dispuesto, ¿verdad?, a vender lo que tenemos para dárselo a alguien. Nos falta mucho por atravesar, hermanos, mucho camino que recorrer. Y el Señor nos dice en esta mañana: despierten. Iglesia de Blue Island, necesito que haya amor entre ustedes. Necesito que estén más unidos. Necesito que se despojen del yo, que compartan más juntos. Eso es lo que nos está diciendo. Pero no es fácil tomar una decisión así. Por eso tenemos que depender de Dios, por eso tenemos que ir a sus pies, por eso tenemos que decir: ok, Señor, hemos reconocido que no estamos haciendo lo mejor, que quizá a veces nos esforzamos, pero que tú quieres más para poder hacer las obras. ¿Se imaginan, hermanos, si nosotros llegáramos a la unidad? Si nosotros pudiéramos vivir la experiencia que los primeros cristianos vivieron, ¿cuán diferente sería, hermanos? Yo creo que esta iglesia estaría llena. ¿Por qué? Porque nos preocuparíamos más por el de afuera. Porque el Señor nos dio esta misión. Nosotros tenemos que llevar el evangelio a todo el mundo. Pero nuestra mejor arma es nuestro testimonio. Y si los de afuera pueden ver un verdadero amor entre nosotros, si pueden ver que nos amamos unos a otros, que nos ayudamos unos a otros, que nos interesamos unos por los otros y que también
tenemos un corazón lleno de buenas obras hacia los demás, es más fácil que te crean. Es más fácil que digan, de verdad ellos aman a un Dios, de verdad Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque las obras son las que hablan, hermanos. Nuestro testimonio es el que va a hacer que tú acerques a una persona a los pies del Señor. Hermanos, no me voy a extender mucho. Yo soy breve, casi voy al punto, ¿ok? Pero yo quiero que en esta tarde, si otra cosa no se les graba, esto sí yo quiero que sea importante. Dios está ansioso, hermanos, por derramar su Espíritu sobre nosotros. Él anhela, Él está listo ya, pero los que no estamos listos somos nosotros. Nosotros tenemos que acelerar. Y a veces no es que vayamos de repente a hacer todos los milagros, no, a veces es silencioso y ustedes pueden ver cuando realmente una persona está llena del Espíritu Santo, porque lo pueden ver por sus frutos. Y el Señor anhela en cada uno regalarnos esos frutos, regalarnos su bendición, prosperarnos, que crezcamos en amor y en fe. Él está fresco, pero tenemos que ir a Él. Tenemos que ir a Él. Tenemos que reconocer, tenemos que humillarnos. Y quiero decirles algo que encontré en palabras de vida del gran maestro, que son palabras bien importantes, hermanos, y que son hermosas porque vienen precisamente de Cristo Jesús. Y Él nos dice que cuando uno de nosotros se arrepiente, hay más gozo en el cielo que cuando si hubieran 99 justos. Nosotros necesitamos arrepentirnos primeramente, reconocer que estamos haciendo mal e ir a los pies del Señor y decirle que obre en nosotros, dejarle nuestras vidas, dejarle nuestra voluntad, que Él la dirija y que Él haga su voluntad en nosotros. Amén. Él nos dice que, vosotros, los fariseos, dijo Cristo, os consideráis como los favoritos del cielo y pensáis que estáis seguros en nuestra propia justicia. Dice, sabed por lo tanto que si no necesitáis arrepentimiento, mi misión no es para vosotros. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que nosotros, ¿será que como Iglesia Adventista del Séptimo Día nos sentimos privilegiados por ser el pueblo del Señor y nos basta? Porque dice ahí, como fariseos ustedes se sienten que son los favoritos. ¿Será que nosotros nos sentimos los favoritos y creemos que por eso ya hemos de ser salvos? No, el Señor nos dice, necesitas arrepentirte, porque si tú te sientes que tú ya eres salvo y que tú estás ya por ser adventista del séptimo día salvado, entonces mi misión no es para ti. El Señor nos dice que tenemos que arrepentirnos, porque ninguno de nosotros es perfecto. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni uno solo. Y no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, dice. Y una de las características hasta el final, si se dieron cuenta, dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Qué nos dice? El Señor es quien nos busca. El Señor es quien nos llama, no nosotros, hermanos. A veces decimos, yo me encontré con el Señor, ¿verdad? Y no, el Señor fue quien te buscó. El Señor es quien te llamó para que tú vengas a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas salvo. Y no solamente nos da ese ejemplo, sino como en la parábola de la oveja perdida, es el mismo ejemplo de que el Señor es quien nos busca. La oveja se perdió y ¿quién regresó a buscarla? El buen pastor regresó a buscarla. Así nosotros, hermanos, a veces andamos perdidos y nos perdemos. Y el Señor es siempre que regresa y nos busca y nos quiere volver a traer al redil. Si nosotros nos hemos salido, hermanos, si nos hemos extraviado, el Señor quiere que volvamos. El Señor quiere que regresemos a su redil y tiene grandes cosas para nosotros. Nosotros debemos estar ansiosos también por obtenerlas. Yo daría gloria a Dios
que esta iglesia fuera prosperada en amor, que su espíritu fuera derramado, que pudiéramos ser unos verdaderos testigos de Jesús, que el mundo allá afuera pudiera decir en verdad ellos tienen un gran Dios. ¿Por qué? Por nuestros testimonios. Hermanos, si ustedes han sentido que le han fallado en algo al Señor, si ustedes han sentido que a lo mejor han trabajado duro, porque yo no digo que no, en la iglesia se refleja que muchos hermanos trabajan duro para el Señor, se ve sus ganas, se ve su espíritu. Pero si ustedes han sentido que en algún momento les falta dar más, yo quisiera al final de mi sermón orar con ustedes, pero no sin antes quiero leer unas palabras de la hermana de White, que nos dice que nosotros necesitamos levantarnos e ir al Padre. Dice que Él nos saldrá al encuentro desde muy lejos y que si nosotros, imagínense, nosotros damos un solo paso, dice, arrepentidos hacia Él, Él se apresurará a rodearnos con sus brazos de amor infinito. Dice que su oído está abierto al corazón del alma contrita y Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Nunca se ofrece una oración al Señor, hermanos, dice que aún por balbuceada que sea, por más callada, que Él dice, o que nunca se derrama una lágrima en secreto y nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Y aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Así que si nosotros, hermanos, le pedimos al Señor, vamos humildes, Él conoce nuestro corazón, dice que Él saldrá al encuentro. No hay oración que Él no escuche. Por más que no sepamos orar, por más que esté en secreto, Él dice que sale al encuentro. Así es que nosotros, hermanos, esta tarde tenemos que humillarnos, entregarle nuestro corazón a Cristo y pedirle que Él haga su obra en nosotros, que refuerce a la iglesia de Blue Island, que nos haga crecer y que sobre todo nos dé el amor unos a otros para dar un digno testimonio de Él. ¿Ok, hermanos? Si alguien personalmente quiere hacerlo y quiere decirle al Señor, Señor, yo necesito hacer cambios en mi vida, necesito que tu espíritu me transforme, me regenere, me cambie, pues pónganse de pie, hermanos, y yo quiero orar por ustedes. Bendito y alabado Padre, Señor, en esta tarde hemos escuchado tu mensaje. Dios, yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos aquí presentes y también por mí, Señor. Nos reconocemos, Padre, como los judíos, que no hemos sido los más perfectos como nosotros creíamos quizá que éramos, Padre. Sabemos que tenemos fallas, que tenemos errores. Quizá hemos trabajado para ti, Señor, pero tú nos estás diciendo que necesitamos trabajar más en el amor, en la unidad, Padre, en el deseo, en el servicio hacia los demás. Padre, ayúdanos a ponerlo en práctica. Sabemos que no es por nosotros que lo vamos a poder lograr, sino por tu Espíritu Santo, Señor, quien es el que hace el hacer como el querer, Padre, en nuestras vidas. Dios, quédate con cada uno de mis hermanos aquí presentes. Permite que este mensaje pueda dar frutos, aunque corto, Señor. Sé que fue clave, sé que tú quieres lo mejor para esta iglesia, Señor. Sé que tú anhelas que crezcamos en amor, en unidad y que podamos serte dignos testigos, Señor. Quédate con nosotros el resto del día, mi Dios. Y te quiero pedir también, Padre, que ahora que nos has dado el alimento espiritual, Señor, que tú bendigas también el alimento físico que hemos de comer abajo, que tú bendigas los medios por los cuales llegan a nuestras mesas, Señor, que bendigas las manos que los prepararon y que bendigas, Señor, los hogares de cada uno de mis hermanos para que nunca falten ellos, Señor,
Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.